Corresponde en esta presentación referirnos a los distintos actos cuya secuencia constituyen el desarrollo del debate oral y público, y para ello iniciaremos con lo relativo al acto de apertura de la audiencia con la cual se inicia el debate oral y público. Puede darse el caso de que el acusado no asista a la audiencia de apertura del debate oral y público. Pueden darse aquí dos situaciones. Uno, que el sujeto acusado se encuentre privado de su libertad y se niegue a asistir al debate. En tal caso, se entiende que no quiere hacer uso de su derecho a ser oído y se procederá al inicio o la realización del debate con el defensor si asiste, y si no asistiere se le designará uno de oficio, es decir, un defensor público. Esta disposición es atentatoria al debido proceso. No están claramente establecidas las causas de la inasistencia, y mucho más, es violatorio del debido proceso la circunstancia de que se pueda proceder a la realización del debate con un defensor recién designado que evidentemente ha carecido del tiempo adecuado para ejercer su ministerio. En el supuesto de que la persona se encuentre en libertad o bajo una medida cautelar sustitutiva y no asista al acto de un modo injustificado, entonces el juez puede revocar la medida cautelar, sea de oficio o a solicitud del Ministerio Público. En este caso, la consecuencia procesal viene siendo la misma, en el sentido de que se procederá a la realización del acto con el defensor, y si no estuviere, con uno que se le designare a tal efecto. Si en efecto han comparecido las partes a la audiencia, el juez debe entonces proceder a declarar abierto al debate. En primer término, debe dirigirse al acusado, así como al público, a los fines de explicar de un modo claro y sencillo cuál es la importancia y el significado del acto. Es decir, el juez debe expresarse en términos que resulten accesibles al nivel intelectual y cultural del acusado, y por supuesto también debe tomar en cuenta, si lo hubiere, el nivel de comprensión que tenga el público que se encuentra allí presente. La importancia y el significado del acto, por supuesto, tiene que ver con la actividad probatoria, lo que de ello resulte, y las expectativas que pueden o que versan sobre la condición del acusado, sea de condena o sea de absolución. Y por supuesto también debe ser informado acerca de los derechos y garantías que son propios del debido proceso y que se hacen presentes indefectiblemente durante también el desarrollo del debate. Luego de haberse verificado la presencia de las partes y haberle advertido al acusado acerca de la importancia y el significado del acto, se procede al orden del derecho de palabra. En primer lugar, el fiscal y luego el querellante, si lo hubiere, a fin de que expongan sus acusaciones, y a continuación el defensor. De esta manera, las partes exponen de un modo sintético, pero lo suficientemente explicativo,
el fundamento de cada uno de sus planteamientos, en un caso el del acusador, sea fiscal o sea el querellante, y en el otro caso el de la defensa, de tal manera que le quede planteado con suficiente claridad al juez y a las partes cuál es, en muy pocas palabras, el hecho por el cual se acusa, la razón por la cual se acusa, la calificación dada, las pruebas que se van a aportar y la respuesta que, en tal sentido, habrá de formular igualmente la defensa. Una vez que el Ministerio Público y el defensor hayan expuesto los fundamentos de sus respectivos alegatos o esquemas acusatorios o defensivos, la apertura continúa con la declaración del imputado. En este caso, nuevamente, el juez debe dirigirse al imputado, pero esta vez no tanto para explicarle el significado e importancia del acto, sino para, igualmente con palabras sencillas y a nivel de comprensión según el nivel cultural o intelectual del acusado, ¿cuál es el hecho que se le está atribuyendo? No se trata de una explicación de carácter jurídico, sino que es esencialmente una depuración en un lenguaje sencillo y, si se quiere, coloquial, de cuál es, en definitiva, el hecho histórico o material, y, por supuesto, también se le debe señalar cuál es la calificación jurídica que ha recibido dicho hecho por el Ministerio Público e incluso la expectativa de pena en el caso de que fuere condenado. Más allá de esta explicación fáctica y de algún modo también jurídica sobre el hecho, también se le debe advertir que si se abstiene de declarar, tal abstención en modo alguno le ha de perjudicar y el debate continuará sin que ello lo impida. Esto no significa que el imputado no pueda posteriormente declarar cuantas veces así lo considere pertinente. En el caso de que en este momento o fase de la apertura el imputado declare, por supuesto podrá ser interrogado. Este interrogatorio se llevará a cabo en primer lugar por el Ministerio Público, el querellante si lo hubiere, y por último el defensor y el tribunal, en ese orden, porque dado que el fiscal del Ministerio Público es el que lleva a cabo la tesis acusatoria, le corresponderá, por supuesto, en un orden lógico, llevar a cabo en primer lugar dicho interrogatorio. Téngase también muy en cuenta que el imputado podrá abstenerse de declarar con relación a una determinada pregunta o a determinadas preguntas, sin que ello impida que pueda seguir siendo interrogado y pueda seguir declarando. En el caso de que hubiere varios acusados, entonces declararán uno a uno, pero el imputado que no haya declarado será separado de la sala o será alejado de la sala y luego se le informará de manera resumida lo que ha ocurrido durante su ausencia. Si bien es cierto que el acusado puede declarar cuantas veces lo considere pertinente, se establece un límite en el artículo 332 del Código Orgánico Procesal Penal, que no es otro que esas declaraciones se habrán de referir siempre al objeto del debate, esto con el fin de garantizar la celeridad que debe caracterizar el proceso penal en general y, por supuesto, para mantener el debido orden durante el desarrollo del debate. También el Código Orgánico Procesal Penal establece que el acusado se puede comunicar con su defensor, a cuyo lado debe sentarse, cuantas veces
lo desee. Sin embargo, una vez que se encuentre rindiendo su declaración o antes de responder las preguntas que se le hagan, el acusado no podrá comunicarse con su defensor, esto con los fines de garantizar la mayor transparencia en la declaración del acusado. Por lo tanto, de este modo no solamente se garantiza esa transparencia, sino la fluidez, la espontaneidad y la sinceridad en la declaración, sin que ello sea óbice, por supuesto, para que en el canal del derecho de defensa el acusado pueda enfocar o desarrollar su respuesta. Finalizada esta parte del inicio de la audiencia con el cual comienza el debate oral y público, viene ahora la etapa crucial de la recepción de las pruebas. En la recepción de pruebas corresponde en primer lugar la comparecencia de los expertos como también de los intérpretes. Con relación al interrogatorio de los expertos, es necesario tener en consideración las indicaciones que el propio Código Orgánico Procesal Penal formula. En primer término, se establece que los expertos han de responder directamente, es decir, no es necesario o no es indispensable que consulten sus dictámenes o notas o informes. Sin embargo, ello podrá ser autorizado por el tribunal como usualmente sucede. Por supuesto, la declaración no puede ser la lectura del respectivo informe, datos o notas, sino que se les facilita a los expertos a los fines de una mejor memorización del contenido del informe. Por otra parte, el tribunal puede también acordar que los expertos presencien los actos del debate. Por último, la norma pauta que el experto que ha sido llamado a comparecer, es decir, a declarar, y que no asistiere por una causa justificada, podrá ser sustituido por otro que ostente los mismos conocimientos o se desempeñe en el mismo arte u oficio de aquel que fue inicialmente convocado. Esto tiene por finalidad el que un elemento importante en la formulación de la decisión judicial, cual puede ser la declaración del experto o incluso del intérprete, no quede sin posibilidad porque el experto en cuestión no pueda comparecer, en caso de muerte, por ejemplo, o de viaje fuera del país. Y en este caso, dado que lo que el experto aporta son sus conocimientos, pues puede ser sustituido por otro que, aun cuando no haya sido quien haya suscrito o elaborado el dictamen pericial, sin embargo disponga de los conocimientos adecuados y necesarios para poder brindar la información que las partes y el tribunal requiera. Una vez que han declarado los expertos e intérpretes, corresponde la declaración de los testigos. Sin embargo, téngase en cuenta que este orden no es de absoluto rigor, pues el tribunal podrá modificarlo o alterarlo si así lo considera conveniente para el mejor esclarecimiento de los hechos. Igualmente, en la vida práctica, cuando no comparecen los expertos que hayan sido citados, en la mayoría de las ocasiones los tribunales
Con la anuencia de las partes, proceden al interrogatorio de los testigos a los fines de que el debate no se prolongue excesivamente en el tiempo. En cuanto al interrogatorio de los testigos, téngase en consideración lo siguiente. En primer lugar, han de declarar por separado, lo que significa que no han de oír las declaraciones de los otros testigos. Sin embargo, una vez que ha declarado, puede permanecer en la audiencia y oír la declaración de los testigos posteriores. También se prohíbe que los testigos se comuniquen entre sí, bien también con otras personas, o que puedan ser informados de lo que ocurra en el debate, de tal manera que se procura colocarlos en una sala o lugar que se encuentre separado de la audiencia o de quienes asisten a la misma. Si se diere el caso de que en efecto no haya habido lugar a la incomunicación, el testigo podrá rendir declaración. Sin embargo, el tribunal habrá de considerar esta circunstancia dentro de la sana crítica a los fines de poder valorar su respectiva declaración. En materia del interrogatorio de los testigos, así como de los expertos o intérpretes, el Código Orgánico Procesal Penal, en su artículo 339, suministra indicaciones importantes. En primer término, es necesario el juramento del declarante. Inmediatamente después, el declarante debe expresar su identidad personal y las circunstancias generales, porque ello permitirá saber si en efecto se encuentra vinculado de algún modo con alguna de las partes. Luego del juramento y de la exposición de sus circunstancias generales, tanto el experto como el testigo debe declarar acerca del conocimiento que tiene sobre el hecho que ha sido propuesto. Es relevante evocar que precisamente en la oferta de pruebas debe precisarse cuál es el objeto de la declaración, dado que sobre este objeto o sobre este hecho versará esa primera declaración expositiva por parte del experto o por parte del testigo, que por supuesto guarda relevancia para su apreciación, porque ello igualmente tendrá que ser vinculado sobre el fundamento de su conocimiento, como expresamente se señala en materia de experto, pero que es también trasladable a lo que se refiere al testigo. Una vez que ha finalizado esta parte expositiva o narrativa, se procederá entonces a que las partes, en el orden que el tribunal estime conveniente, proceda a su interrogatorio, aunque se procura, de acuerdo a lo que establece la norma, que la defensa interrogue de último. El tribunal también tiene la oportunidad de proceder a interrogar al experto o al testigo, lo que ocurrirá en el último lugar.
Dado que el juez es el moderador y el director del debate sin interferir en el debido ejercicio del derecho de las partes, la ley establece sobre su responsabilidad la evitación de que al declarante se le hagan preguntas sugestivas, capciosas o impertinentes. También le corresponde que el declarante no sea indebidamente presionado y que no sea ofendido en cuanto a su dignidad. Se prevé igualmente que las partes pueden solicitar la revocación de las decisiones cuando se limita el interrogatorio u objetar las preguntas que se formulen. De esta manera, existe un razonable equilibrio entre el derecho de las partes y el deber que tiene el juez de procurar el mayor orden y disciplina en el desarrollo del debate. Puede ocurrir que el experto, el intérprete o el testigo que haya sido citado no comparezca. En este caso, demostrado como ha sido que efectivamente ha sido citado, el juez debe ordenar que sea conducido por la fuerza pública y a su vez ha de solicitar a quien lo propuso, sea el Ministerio Público, sea la defensa, que colabore para que en efecto se haga efectiva la comparecencia. En tal supuesto, el juicio puede ser suspendido, pero por una sola vez. Ahora, si el testigo o el experto no comparece al segundo llamado o no pudo ser localizado, entonces el juicio continuará y se prescinde de esa prueba. Téngase en consecuencia que hay dos posibilidades. Uno, que el testigo o experto o intérprete fue citado y no concurre, o que no pudo ser localizado. En ambos casos, se prescinde de esa prueba y el juicio ha de continuar. Una vez que ha finalizado el interrogatorio de los expertos, intérpretes o testigos, se procede a la incorporación de las pruebas documentales, las cuales habrán de ser leídas y exhibidas, y se habrá de indicar su proveniencia u origen. Excepcionalmente, aun cuando en la práctica no es excepcional, las partes se ponen de acuerdo y entonces se prescinde de la lectura íntegra de los documentos o de los informes, o bien de la reproducción total de la grabación si fuere el caso, y bastará con dar a conocer su contenido esencial, o bien dando lugar a una reproducción parcial. Por lo que se refiere a los objetos y elementos que hayan sido ocupados durante la investigación y hayan sido igualmente incorporados en la oferta de pruebas, los mismos deben ser exhibidos en el debate, salvo que las partes soliciten que se prescinda de ello. En cuanto a las grabaciones, se reproducirán en la audiencia de acuerdo al mecanismo o implemento adecuado para lo mismo. En cuanto a los objetos, ha de tenerse en cuenta que pueden ser presentados a los expertos e incluso a los testigos cuando declaren, a fin de que los reconozcan o informen sobre ellos. Si fuese el caso de que sea necesario practicar una inspección, el tribunal podrá hacerlo y una vez que regrese a su sede, entonces el juez deberá informar sucintamente sobre la diligencia que haya practicado. De modo excepcional, el juez puede hacer uso de su facultad oficiosa de ordenar pruebas, aunque por supuesto también puede ocurrir a petición de parte, siempre y cuando se trate, como en otra oportunidad hemos señalado,
de hechos o de circunstancias nuevos y que requieran su esclarecimiento. Es claro que el juez deberá hacer un uso muy prudente de su facultad oficiosa en materia de prueba, por cuanto ello podría constituir una sustitución o reemplazo de la actuación propia de las partes. Una vez que ha concluido la recepción de las pruebas, se procede al discurso final o a las conclusiones. Las mismas deben ser rendidas en un orden sucesivo. Primero el fiscal, luego el querellante si lo hubiere, y posteriormente el defensor. Se prevé expresamente que en el caso de que hayan intervenido 2 o más fiscales, 2 o más querellantes, 2 o más defensores, todos y cada uno de ellos puede intervenir con una distribución o reparto de tareas que evite repeticiones o dilaciones, de tal manera que debe procederse a un discurso organizado entre los exponentes para evitar una situación que va a desdecir de su capacidad argumentativa. Por otra parte, se reconoce a sí mismo el derecho de réplica, es decir, tanto el fiscal o el querellante o el defensor puede a su vez contestar las conclusiones que haya formulado su contraparte, siempre y cuando se haya referido a esas conclusiones que no hayan sido discutidas anteriormente. Por último, expondrán la víctima si así lo deseare, aun cuando no sea querellante. Y el último a exponer es el acusado. Una vez que el acusado ha expuesto, el juez debe declarar cerrado el debate. Un punto interesante que pudiera ocurrir en la práctica es si, contrariando el principio de la buena fe, el acusado, aprovechándose de la circunstancia que es el último en exponer, presentare argumentos o alegatos que previamente no hayan sido invocados. Ante esta situación, el juez podría advertirle tanto al acusado como a su defensa lo incorrecto de su proceder. Pero, sin embargo, el efecto que pudiera tener en la mentalidad y en el proceso de razonamiento del juez no debe o no puede ser negado en cuanto posibilidad. Otra situación que pudiera presentarse en la decisión judicial es que se reabra el debate a los fines de darle la oportunidad de la réplica a la contraparte. En todo caso, son situaciones en las cuales el principio de buena fe y una inteligente, acertada y ética estrategia de defensa han de
en efecto, ponderarse a los fines de que el debate se desarrolle y concluya del modo más limpio y correcto posible. Y por supuesto, la prudencia y el buen juicio del juez es decisivo para impedir o para advertir o para solucionar situaciones de esta índole que eventualmente pueden presentarse. El juez, en su función de moderador del debate, está llamado a impedir las divagaciones, es decir, expresiones especiosas que en nada contribuyen al esclarecimiento de los hechos o de los alegatos, o que simplemente son expresiones o partes discursivas periféricas, si así se les puede llamar. Igualmente, debe impedir que los alegatos o los argumentos se repitan innecesariamente. Y en tal sentido, debe entonces llamar la atención de quien ha incurrido en dicha falta. Lo anterior, por supuesto, no implica la prohibición de que la parte exponente concluya su discurso con una reiteración de sus alegatos esenciales, lo cual constituye una buena práctica argumentativa. Es decir, que al inicio se exponga la tesis central, la desarrolle y luego concluya repitiendo o remarcando la tesis o las tesis centrales que son el cuerpo de su argumento. La ley lo que prohíbe es que exista una reiteración excesiva de argumentos o de alegatos que, en definitiva, en poco o en nada contribuyen a una mejor y adecuada presentación de los intereses y derechos de aquel a quien representa el exponente. Pudiera suceder, sin embargo, que la parte que ha sido advertida, sin embargo, continúe abusando de su derecho de palabra en cualquiera de las manifestaciones anteriormente señaladas, divagaciones, interrupciones, repeticiones. En tal caso, el juez debe considerar la naturaleza de los hechos, así como la complejidad mayor o menor de las pruebas y los asuntos que haya que resolver o decidir. Es decir, tomar en su contexto lo más global posible los hechos, las pruebas y los asuntos jurídicos en discusión. Tomando en consideración estos tres elementos, el juez tiene la facultad entonces de limitar el tiempo de los alegatos, siempre y cuando, por supuesto, guiado por la sabiduría, el buen juicio, la prudencia y el tino que debe caracterizar el buen desempeño judicial. Algunas situaciones especiales pudieran presentarse durante el desarrollo del debate, por lo cual es necesario prestarle atención. En primer término, pudiera ocurrir la comisión de un delito. En este caso, el juez debe ordenar la detención de la persona que está incursa en el delito, que no es necesariamente una de las partes. Debe levantar el acta y enviará lo pertinente a la orden del fiscal del Ministerio Público. Sobre este aspecto queremos puntualizar lo siguiente. En primer lugar, en la práctica forense muchas veces se tiende a abusar de esta disposición y se solicita que se declare delito en audiencia por falso testimonio. De ordinario, el delito de falso testimonio no se puede acreditar sino con
posterioridad a la conclusión de la recepción de las pruebas y una vez que el juez haga la valoración definitiva de ellas. Por otra parte, es de preguntarse a sí mismo si la orden judicial de detención y la remisión de las actuaciones al fiscal del Ministerio Público es vinculante para este último. En nuestra opinión, dada la titularidad exclusiva de la acción por el Ministerio Público, la decisión judicial en este aspecto no es vinculante. Asunto aparte es si ello implicaría la comisión de delito por parte del juez que ha practicado la detención. Cabe igualmente que el juez advierta un cambio de calificación jurídica que no ha sido previamente invocada o considerada por las partes. En este supuesto, el juez debe advertir al acusado sobre esa posibilidad a fin de que prepare su defensa. De esta manera se puede observar claramente que las normas tienden a que se garantice al máximo el debido proceso y el juego limpio dentro del desarrollo del juicio oral. No solamente existe la obligación de hacer la advertencia, sino que también la ley señala la oportunidad de hacerlo. Debe hacerse inmediatamente después de terminada la recepción de las pruebas, es decir, antes del inicio de la exposición de los alegatos finales. Pero también pudiera haberlo hecho antes. El Código Orgánico Procesal Penal señala en su parte final del artículo 333. En este caso se recibirá nueva declaración al acusado o acusada y se informará a las partes que tendrán derecho a pedir la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. La expresión en este caso, si se limita al supuesto de que la advertencia haya sido antes de la terminación de la recepción de las pruebas, implicaría que una vez terminada la recepción de las pruebas, no se le recibirá nueva declaración al acusado, ni se le informará sobre el derecho a la suspensión del juicio para ofrecer nuevas pruebas o preparar la defensa. En nuestra opinión, la expresión en este caso no se refiere única y exclusivamente al último supuesto, es decir, que la advertencia se hubiese hecho antes de terminada la recepción de las pruebas, porque implicaría un trato desigual y, a su vez, esto conduciría a una lesión al derecho de defensa. Por otra parte, es importante considerar si esta posibilidad de cambio de calificación jurídica se refiere única y exclusivamente a una tipificación que agrave la punibilidad o implique otro tipo de consecuencias jurídicas que puedan ser más perjudiciales que las iniciales para el imputado. En nuestra opinión, sea que la calificación sea para agravar o sea para atenuar, en virtud de la igualdad que debe existir entre las partes, rige el mismo trámite establecido a que nos acabamos de referir. Es también una posibilidad que antes de las conclusiones el Ministerio Público o bien la parte querellante puedan ampliar la acusación. La ampliación de la acusación en este caso se refiere a la incorporación, a la inserción de un hecho o circunstancia que no ha sido antes mencionada y que va a afectar la calificación jurídica o la pena del hecho que es materia del debate. El querellante puede adherirse a la ampliación de la acusación fiscal y el fiscal, a su vez, podrá incorporar nuevos elementos para ampliar su acusación. Dado que se trata de nuevos hechos o de nuevas circunstancias, entonces se le habrá de recibir otra declaración al acusado y también se informará que las partes tienen derecho a pedir la suspensión del juicio para que se presenten o se ofrezcan nuevas pruebas o preparar su defensa. En tal caso, el tribunal suspenderá el debate por un lapso prudencial, según las necesidades de la defensa y la naturaleza de los hechos.
La ley establece una presunción de que estos nuevos hechos o circunstancias se consideran que están incorporados al auto de apertura a juicio, aunque materialmente ello no haya sido así. Esto con los fines de impedir una reposición o una nulidad que iría en detrimento de la debida celeridad, es decir, de la tutela judicial efectiva. En cuanto a la existencia de errores materiales o la inclusión de una circunstancia que en definitiva no va a modificar en esencia la acusación, es decir, no implica un agravamiento o una atenuación de la posibilidad o de la perspectiva de punibilidad, o que tampoco sea una causa de indefensión, entonces esa corrección puede hacerse dentro de la misma audiencia, sin que ello implique de que se trate de una ampliación de la acusación. De este modo, se tiende nuevamente a evitar reposiciones inútiles y, por supuesto, el buen juicio del juez tendrá que ser lo suficientemente atinado a los fines de que se considere que esa modificación no es de carácter esencial, lo que por otra parte implica la muchas veces necesaria inclusión en el léxico o en el discurso jurídico, no solo doctrinario, sino también legislativo y hasta jurisprudencial, de términos de difícil determinación empírica, como es el término esencia, que tiene una raigambre más filosófica que jurídica, aunque por supuesto el derecho no es del todo ajeno o contrario a expresiones o conceptos de esa naturaleza. Puede ocurrir que se presenten incidentes o cuestiones incidentales, como lo denomina el propio Código Orgánico Procesal Penal, durante el desarrollo del debate. A los fines de respetar la continuidad y la concentración, estas cuestiones incidentales deben resolverse en un mismo acto, de ser posible en la misma audiencia en que se presente. Sin embargo, el tribunal puede acordar, diferir la solución o hacerlo de un modo sucesivo. Todo depende a lo que el juez considere convenga al orden del debate. Cuando se trate de la ocurrencia de estas cuestiones incidentales, las partes tienen el derecho a exponer, pero por una sola vez y por un tiempo que prudencialmente el juez va a establecer.